para que también nos dé tiempo a hacer mesa redonda, o sea que procuraré ir rápido. Básicamente estaba centrado en la gestión del cambio organizativo de organizaciones, valga la redundancia, en cuanto a la optimización de activos, espacios, o sea, space planning, empresas que básicamente tengan activos en propiedad, aunque bueno, empresas que tengan assets en alquiler también pueden compartir este tipo de políticas. Y la introducción de modelos de uso de coworking en lo que es la gestión de patrimonio, ¿no? Bueno, yo llevo lo que es la parte de gestión de propiedades, coordinación de seguridad y salud y seguridad patrimonial en el grupo Bayer, en España y Portugal. Y si un caso, vamos, le he dado, pero creo que lleva un poco de retraso el cambio de página, ¿puede ser? Vale, ya está. Bueno, principalmente más allá de lo que es el uso de espacios, tecnología y personas, en cuanto al impacto en la gestión de espacios corporativos, hay tres vectores que considero que deberíamos profundizar en ellos en el caso de querer motivar cambios organizativos o culturales a través de la gestión del facility management, ¿no? Que básicamente es conocer el comportamiento de nuestras personas, ubicando la gestión del facility management desde un punto de vista people-centric, conociendo el comportamiento a través de estrategias de workplace, es decir, estudios que faciliten el conocimiento previo antes de abordar un proyecto de gestión del espacio, de cómo se comportan nuestros usuarios, qué espacios usan más, cuánto tiempo permanecen en cada espacio. A partir de aquí podemos introducir tecnología, pero inicialmente el monitorizar a nuestro personal, el entrevistarnos con ellos, el saber cómo piensan, cuáles son sus miedos, sus inquietudes, qué creen que les aporta valor y qué no, es imprescindible antes de abordar una estrategia de trabajo en cuanto al espacio. El tener políticas alineadas de equilibrio personal-profesional, y nunca, mejor dicho, nos ha caído el COVID, ¿no? En el que no podemos decir que estemos 100% teletrabajando, sino que estamos confinados, pero el hecho de estar trabajando en casa y de tener políticas de teletrabajo implantadas previamente, bueno, el COVID quizás las ha implantado de golpe en muchos lugares, pero el tener políticas de equilibrio personal o de well-being a los empleados permiten también un impacto muy importante en la gestión de facilities, ya no solo en costes, sino en lo que es la utilización del espacio, ¿no? Y esta tercera derivada nos lleva a rentabilizar los espacios e introducir márgenes de flexibilidad que nos permitan amoldarnos al crecimiento o decrecimiento, que también puede darse, de nuestras organizaciones y, por lo tanto, tener una ratio coste-calidad-confort acorde con los objetivos de nuestra compañía. Porque no olvidemos que nosotros proporcionamos servicios a las personas y proporcionamos valor añadido a la organización en el sentido de que generamos valor en la gestión de los activos, sin olvidar que las personas siempre siguen siendo importantes. O, en nuestro caso, al menos para mí, es el punto más importante. En cuanto si profundizamos en la Workplace Strategy, ¿qué necesidades previas deberíamos estudiar? Pues ya os lo he introducido un poco, ¿no? Tener una radiografía previa de cuán idóneos son nuestros espacios a día de hoy y tener muy claras las métricas de utilización, es decir, qué porcentaje de tiempo se utilizan las salas, qué porcentaje de salas no se utilizan pero se reservan, lo que conocemos, o al menos en mi casa conocemos como el black booking, ¿no? Lo que servía hace unos años o antes de ayer, igual no es lo que precisa nuestra organización para dentro de 2 días o incluso para hoy mismo. A conocer cuál es el coste metro cuadrado y el coste de ocupación neto y bruto de nuestros usuarios, qué porcentaje tenemos de salas de reuniones, de workplace como tal.
¿Cuán estandarizada está nuestra tecnología? He estado hablando con colegas de otras organizaciones que no tenían un Business Continuity Plan muy trabajado hasta la fecha y se han encontrado con la necesidad de estar enviando, por ejemplo, estaciones de trabajo completas a casa de los empleados y asumir costes elevados en transportes. El no tener herramientas de conexión, ya no solo Wi-Fi, sino de conexión a pantallas de una manera estandarizada. El ponerte a conectar en cualquier sitio y chascar los dedos y que un centro de servicios compartidos se puede ir a su casa y la actividad no se interrumpa. Pues, ¿cuán preparados estamos para trabajar en cloud o en la nube? Pues yo qué sé, qué capacidad de conectividad de VPN tenemos, por ejemplo, antes de que se nos caiga el sistema. Vinculándolo con lo que serían las estrategias de Workplace, también el empleo de la tecnología de Internet of Things, ¿no? Del IoT, archiconocido hasta la médula en los últimos tiempos, en cuanto a que todos nuestros elementos o contratistas o incluso nuestros usuarios están conectados mediante dispositivos de telefonía móvil y esto nos permite, en la mayoría de los casos, muchísima gente lleva el Bluetooth conectado, pues el conocer cuál es el patrón o el patrón de calor de fluctuación de personal en nuestros espacios, es decir, qué salas de reuniones se utilizan más, qué plantas se ocupan más, qué baños se usan más y poder dimensionar el servicio de limpieza proporcionado realmente a la afluencia que tiene un espacio y no sencillamente a un criterio de mantenimiento preventivo por igual. Y bueno, y luego las singularidades de nuestros negocios. O sea, no todos somos Google y Facebook y probablemente lo que necesite Bayer no es lo que necesita el Santander o lo que necesite IKEA, ¿no? Es decir, la singularidad de nuestro negocio y la cultura de nuestro usuario también hace que adaptemos las facilities o nuestra manera de comportarnos como gestores de real estate a nuestros usuarios, manteniéndolos en el centro de sus necesidades. Entonces, si también profundizamos en el segundo vector que había comentado, que era el equilibrio personal-profesional, es el entrar en el trabajo remoto no solo como una salida de emergencia fruto del COVID o de que se nos inunda un edificio, sino en el sentido de que hoy por hoy, y a pesar de lo que puedan decir las corrientes legislativas en cuanto al medir la presencia en el sitio de trabajo, muchas de nuestras organizaciones ya hace muchísimos años que trabajamos por objetivos y salvando lo que son los centros productivos que van a turnos y que para ellos también les impacta el mantener una cultura basada en la confianza, pero obviamente van a tiempos medidos, el trabajo por objetivos es lo que debería primar. Y eso es lo que facilita el poder estar trabajando desde tu casa y conciliar y llevar al niño al colegio y comer en el tiempo que tú consideres que necesitas para comer. Y si necesitas hacer una interrupción para salir un momento, ir a la farmacia, ir al médico o sencillamente necesitas trabajar desde casa porque te es mejor para concentrarte, para hacer una presentación como esta, pues no debería ser un problema el poder trabajar de una manera flexible, ¿no? Otra vez, el tema del equilibrio personal-profesional lo tendríamos que ver como un impacto en cuanto a fidelización del talento. O sea, no me gusta y nunca me ha gustado el concepto de retener al talento como si lo atáramos a las patas de las sillas o los encadenáramos. O sea, el talento hay que fidelizarlo y tiene que querer quedarse con nosotros. Leía hace poco en LinkedIn que los millennials o las generaciones Z dan más importancia al espacio de trabajo que lo que es al liderazgo o al management de una compañía, lo cual me sorprende bastante, pero quizás porque ya no soy generación Z ni millennial tampoco. Pero aunque en cualquier caso, lo que es el equilibrio personal y sobre todo la salud emocional
ha de ser un vector importante en toda compañía, ¿no? No solo para acceder a clasificaciones de top employers o de best place to work, sino creyendo en ello desde un punto de vista de seguridad y salud laboral y desde un punto de vista de valor añadido al empleado. Y yendo al lado facilities, de cómo nos impacta en el lado facilities el equilibrio o el life balance, es el proporcionar lo que llamamos los servicios de conserjería o los concierge services en cuanto a proporcionar servicios on-site que faciliten la vida al usuario más allá de proporcionarles una silla y una mesa para trabajar, sino el poder recibir paquetería online, el tener servicios de tintorería, el tener servicios para pasar la ITV del coche si a uno le hace falta, o poder sacar dinero de un cajero automático en tu propio site sin tenerte que desplazar. El tema de poner servicios añadidos al empleado, no soy, al menos yo por mi parte, ni en nuestra organización somos creyentes en darlo todo de manera gratuita. Creo que tanto la comida como los servicios tienen que tener un coste al empleado, principalmente para que el empleado le dé un valor y al que le interese pague por ellos y el que no le interese pues no los utilice, como pueda ser pues, un servicio de fisioterapia on-site en el que el acuerdo con recursos humanos sea pues que el empleado pueda ir a fisioterapia si lo necesita en horario laboral y que pague un importe súper popular. Podría ser un ejemplo, o el comer con una subvención de empresa a un precio popular, ¿no? O el tener un servicio de fitness en la oficina para hacer clases de pilates, si uno lo necesita, también a un precio imbatible respecto al coste de mercado. Por tanto, entendiendo que facilities deberíamos ser en la ecuación de recursos humanos y la política de gestión del cambio cultural un vector, un valor importante en cuanto a la generación de valor y que realmente es un intangible en cuanto a costes, ¿no? Y si vamos a la parte de rentabilizar los espacios y dar flexibilidad, y ahora antes de empezar estábamos hablando del impacto del COVID y cómo nos tocará la fibra, las legislaciones express que van saliendo y cómo plantearemos la reentrada, el tener ratios de utilización flexible en cuanto al espacio, el concepto ya no de empleados por metro cuadrado, sino de workstation versus full-time employee, o sea, workstation versus empleado, cuántas personas podemos ocupar un espacio o hacer caber en un espacio, teniendo en cuenta que si tenemos políticas de bienestar, tenemos políticas de teletrabajo, en una organización sin teletrabajo, al menos nosotros el día que lo medimos antes de tener teletrabajo in place, teníamos ocupaciones máximas, picos del 80% de capacidad, teniendo en cuenta que siempre teníamos un porcentaje de absentismo, de viajes y de vacaciones del personal. Antes de teletrabajar. Teletrabajando nos encontramos con situaciones de ocupaciones del 50-60 y en el mejor de los casos del 70%. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que nos sobra espacio y que podemos utilizar el espacio para otras cosas. Podemos utilizarlo incrementando, si tenemos una correcta workplace strategy, incrementando las ratios que nos pinchan, como puede ser el número de salas o la distinta modularidad de espacios de reunión, ¿no? Sin tener un criterio único de la típica sala de 8 usuarios por cada X empleados, sino sencillamente tener multitud de espacios donde reunirse, ¿no? El tema de poder tener las proyecciones de crecimiento y decrecimiento con un análisis de corta, media y largo plazo, en el sentido de que cuanto más flexibles somos, más rápidos somos a la hora de adaptarnos a una estrategia de corto plazo. El trabajar con una flexibilidad ya no de oficina colaborativa, y no utilizo el concepto Open Office. El concepto Open Office hace años que no me gusta por el uso peyorativo que se le ha dado
sino oficina colaborativa en el sentido de que tenemos flexibilidad y multitud de espacios porque en la oficina fluctuamos a lo largo del día y difícilmente nos pasamos más de un 30% o 40% de nuestro tiempo en nuestro espacio de trabajo. Incluso hay días que muchísimo menos. Entonces, oficina colaborativa para tener multitud de espacios donde moverse, y el hecho de tener espacios no asignados permite esa flexibilidad en cuanto a que los departamentos y las áreas se establecen en barrios, o lo que serían el concepto de neighborhood anglosajón, asignando a departamentos en áreas determinadas de una planta concreta, pero sin necesidad de que tengan, si hablamos de 20 personas, pues sin necesidad de que tengan 20 mesas y sillas, sino aplicando ratios distintas. Nosotros estamos trabajando ratios máximas del 1.3, con una ratio habitual del 1.15, 1.20, en el que, bueno, para 10 mesas, pues fácilmente para 10 personas puedo fácilmente tener 8 mesas, ¿no? El tema de incorporar el concepto de coworking versus el alquiler tradicional entra, al menos en nuestra organización, por dos vías distintas. Y una es el cuán necesario es un espacio, por ejemplo, una delegación, como para tener un contrato a largo plazo. Y en un momento dado se nos plantea la necesidad de una flexibilidad en cuanto a poder abrir y cerrar oficinas y en cuanto a poderlo hacer con un tiempo corto, ¿no? El concepto de utilizar las oficinas ya listas para entrar y utilizar en cuanto a servicios viene a ser uno de los puntos en el que nosotros lo hemos utilizado satisfactoriamente. Y a su vez nos permite proporcionar otros beneficios a otros colectivos de la empresa que no ocupan ese espacio, como puedan ser las redes de ventas, que se benefician de utilizar un edificio que tiene espacios adaptados para trabajar. Si necesitan quedar entre ellos, si necesitan de utilizar pues, costes en cuanto a alquiler de salas de reuniones en hoteles, etc. Entonces, a más, en el momento en que establecemos una ratio de utilización flexible del espacio, nosotros en un determinado momento evidenciamos en assets en propiedad de difícil facilidad en cuanto a podernos desprender de ellos. Nos planteamos, pues decir, oye, si no ocupamos tantos metros cuadrados, tenemos dos opciones. Teniendo menos presencia en el centro, podemos alquilar una parte de la superficie en concepto tradicional a largo plazo y garantizar unos ingresos y bajar los costes fijos del inmueble. Y por otro lado, si no sabemos exactamente cómo vamos a fluctuar en cuanto a crecimiento, podemos destinar una parte del espacio sobrante a gestionarlo como si un coworking se tratara. De manera que me lo puedo alquilar a mí mismo o se lo puedo alquilar a terceros. Y en caso de que yo lo necesite en un corto plazo, no tengo una hipoteca en cuanto a un contrato de alquiler a largo plazo. Inclusive puedo fomentar la innovación cruzada con estamentos municipales o con empresas que puedan ser startups de nuestro sector con las que nos interese apadrinar o trabajar de manera colaborativa, como si fuera un vivero de empresas y del cual nosotros nos podemos beneficiar en cuanto a aprender de ellos en términos de innovación. Facilitándoles pues, acceso a espacios con una política de alquileres flexibles o de alquileres blandos en cuanto al espacio del coworking. Entonces, ya terminando, el tema el resumen en este esquema, os recomiendo el enlace, que es un artículo de IS, de lo que es el futuro de los espacios de trabajo, que está francamente bien, lo publicaron hace ya unos meses, pero habla pues de esta realidad, ¿no? De tener que sostener costes patrimoniales con una política de uso del espacio antigua y de lo que supone a rentabilizar espacios en propiedad en cuanto a tus empleados, pues no tienen necesidad de utilizarlos al 100% porque pueden estar yendo y viniendo y utilizar espacios con mayor flexibilidad, ya sea alquilándolos de manera tradicional
o no. El tema de incrementar los servicios prestados al empleado, cuando quitamos metros cuadrados, pues necesitamos aportarle valor añadido al usuario y básicamente de eso se trataría, de dar servicios añadidos, pero con un concepto de copayment, el centrar el facility management o las organizaciones, en mi caso, formo parte del facility management de Bayer, pero en nuestro caso nos hemos centrado en los últimos años en hacer un outsourcing completo de toda nuestra operativa diaria y centrándonos más en lo que es la gestión de patrimonio y el foco en la gestión de activo o lo que sería inversión y más táctico-estratégica. De manera que todos nuestros servicios están gestionados por terceros y el concepto de estandarización, ¿no? que en muchos casos pues nos puede valer ya sea para la ocupación de los espacios en cuanto a estandarización de mobiliario o estandarización de tecnología para poder trabajar, por ejemplo, desde casa si se precisa. Y bueno, y otros modelos de coworking como podría ser empresas que no necesitan edificios corporativos o que si los necesitan tienen su edificio corporativo y el resto de edificios que proporcionan en otras localizaciones del territorio nacional o internacional a sus empleados es el acceso a sedes de coworking donde las condiciones son las mismas, el espacio que se encuentra el usuario es el mismo a nivel de look and feel, incluso se pueden corporativizar pequeños espacios fijos dentro de estas áreas de coworking en lo que tú pagas por un espacio fijo para ti, corporativizado, y luego tienes acceso a lo que serían áreas comunes con terceras empresas y bueno, y luego el proporcionar servicios al empleado a través de plataformas de real estate en lo que puede servir ya solo para reservar espacios o salas de reunión en los edificios que ellos les interesen en función de su agenda de viajes, ¿no? Y haciéndolo breve y rápido, que era lo que me habían pedido, esta era un poco la presentación que os había preparado y quería dar, si un caso, ahora pie a que hagamos un poco de debate y podamos responder preguntas. Y si os parece voy a dejar de compartir pantalla y así nos vemos y podemos leer lo que son las entradas que pueden haber llegado, ¿vale? Y veo que hay 4... Vale. Ok. No hay ningún mensaje en el chat hasta el momento. Creo que todos habéis escuchado la presentación. No sé, Rosa, Roberto, si queréis aportar algún comentario hasta el momento. Vamos, yo por mi parte sí que no he tenido problemas de conexión, os he entendido perfectamente y bueno, reiterarte mi agradecimiento por la exposición. Quería aprovechar para hacer abrir fuego con las cuestiones. Has comentado que tienes un ratio entre 1,15 y 1,30 entre personal asignado a los espacios y el número de puestos de trabajo disponibles. La primero es, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo hiciste el muestreo y el análisis? Y después, ¿cómo estáis calculando la densidad en tiempo real? Ok. En cuanto a la primera, nosotros hicimos un par de estrategias de Workplace en 2016 y en 2017, en la que nos dio unos valores de utilización de la oficina. En esa fecha no teníamos una política de home office establecida. Tenemos un edificio corporativo, la sede de Iberia, que está en Barcelona, en la que somos unas 1.100 personas aproximadamente, de las cuales hasta la fecha la mitad trabajaban en concepto de oficina colaborativa, pero no flexible, y no teníamos una ratio de overlapping. En el momento que hicimos la primera Workplace, nos dieron valores del 25% de desocupación
a medida que nuestro departamento de Corporate Real Estate Global fue evolucionando y hizo más red y estandarización, los últimos 3 años he estado participando de un grupo de trabajo multinacional dentro de la compañía, en la que estábamos varios colegas de China, Brasil, Alemania, Estados Unidos, y lo sorprendente que nos empezó a salir es que, independientemente de la cultura, nos salían valores muy similares cuando hacíamos Workplace Strategy en Shanghai y cuando lo hacíamos en Buenos Aires. Los patrones, independientemente de la cultura, nos salían valores muy parecidos. Entonces, a partir de allí establecimos que la ratio techo nuestra debía ser un 30%. Los criterios de home, hay países que los tienen más restrictivos y nosotros somos de los países en Europa que lo tenemos más avanzado. Digamos que podemos hacer uso de 3 días a la semana de home office, pero bueno, ahora es tiempo completo, claro. Pero la realidad es que nosotros nunca se hace un 100% del home office. O sea, mi equipo tenemos nuestras reglas internas que las marca el manager. Cada manager establece su herramienta de coordinación. Yo, por ejemplo, establezco que en Facilities al menos el 30% de la plantilla tiene que estar en la oficina y nos tenemos que autogestionar, ¿no? Porque básicamente somos Facilities y tenemos que estar. Pero nunca hemos pasado pues eso, de una capacidad máxima de ocupación del 80%. Entonces entendemos que aunque apliquemos un 30% de sobreocupación, la gente cuando viene a la oficina siempre tiene un sitio donde sentarse y tenemos una ratio de espacios secundarios muy elevada, como puedan ser bibliotecas, salas de reunión, salas de proyectos, phone booths. Nunca te quedas sin sitio para sentarte. Y en cuanto a las segundas, si sacábamos una densidad, me comentabas una densidad real al momento, ¿no? Diaria. Sí. Estamos trabajando en ello con proyectos muy embrionarios de IoT en cuanto a tener un mapa de calor de cómo se comportan las plantas nuestras en determinadas áreas, porque hacer una inversión muy grande en IoT y tener sensores beacon que te midan pues, el flujo de gente que pasa por las zonas era una inversión que tampoco nos podíamos permitir ahora por ahora. Y decidimos monitorizar áreas estratégicas, ¿no? Como puede ser la cafetería, como puede ser las áreas de los baños, la zona de la entrada, y tener un mapa de calor de cuántos usuarios habían pasado por determinados puntos en zonas del día y con eso tener un monitoreo de cuál es nuestra ocupación en el trimestre. Después el parking, por ejemplo, también lo monitorizamos en cuanto a ocupación diaria. Y con ello nos sirve también para ajustar en los concursos el Service Level Agreement, ¿no? En cuanto a lo que queremos en coste de servicio de limpieza, por ejemplo, ¿no? Darle al proveedor cierta herramienta de decir, oye, este es mi uso y estas son mis calidades que yo espero y a partir de aquí tú destina los recursos que tengas que destinar en cantina o en limpiar aseos, independientemente de las horas que destines a cada planta. No sé si más o menos O sea, la Sí. parte 2 está menos desarrollada, la parte 1 la tenemos bastante ya con un recorrido de un par de años sólidos, sí, 2-3 años. Gracias. Y otra cuestión. Estabas hablando de los barrios departamentales, de los famosos neighborhoods. Actualmente casi todas las compañías, en vez de orientarlo a departamento, lo orientan a teams, a equipos de trabajo. ¿Eso lo habéis implementado vosotros o no está en vuestro ámbito? Sí, depende del área. Es decir, hay, por ejemplo, las plataformas de administración en las que nos encontramos departamentos de comunicación, de legal, de impuestos. Es más complejo orientarlas a equipos, o al menos en nuestro caso hay determinadas personas que sí que pueden estar trabajando en colectivo, pero hay muchas pues, que tienen poco que decirse en el día a día y les mantenemos el team, en lo que hay el barrio. En lo que es las áreas de negocio, más centradas, pues yo que sé, departamento médico y área, en nuestra casa, ¿no? Pues el área de Consumer Health. Pues en estos departamentos sí que hemos aplicado equipos
multidisciplinares en el que están, pues yo qué sé, regulatory affairs, con marketing, con concurso, con negocio y van por unidades de producto, ¿no? Entonces, en lugar de hacer un barrio de un departamento en sí, es un barrio de un producto. No, es el único matiz. Con diferentes R-lines o diferentes líneas de reporte a diferentes managers, pero porque los propios managers han decidido que creen que hay una mejor performance en trabajar así. En otras áreas más administrativas o más de procesos muy, muy lean, en un centro de servicios compartidos, por ejemplo, pues estamos yendo más a procesos más, o por procesos o por departamentos directamente. O sea, trabajamos los tres tipos. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más de alguien que se anime. Sí, yo, Manuel Sebastián. Una pregunta, ¿la monitorización que has dicho en puntos concretos? Sí. ¿Esa cómo la habéis realizado? Bueno, básicamente son sensores, como decía, estamos embrionario, empezando con el tema, porque sabemos de otros países de nuestra compañía que ya lo está utilizando y es en lo que nos hemos basado, en utilizar sensores beacon. La tecnología beacon está bastante establecida y, bueno, es decidir qué sensor quieres poner o que el propio proveedor de facilities que puedas tener te facilite el sensor en sí. Y a partir de ahí hay aplicaciones ya desarrolladas incluso para proveedores de limpieza, ¿no? En el que puedes sacar un mapa de calor de cuántos terminales móviles se están conectando a cada sensor cada vez que o sea, tiene un porcentaje de efectividad no del 100%, sino probablemente del 80%. No todo el mundo va al baño con el teléfono. Puede ser que se lo lleve en el bolsillo y puede ser que lo lleve en el bolsillo y con el Bluetooth desconectado. Pero sí que cuando hablas de poblaciones muy grandes te da un valor a grosso de un mapa de fluctuación de tus poblaciones en cuanto a asistencia. Puedes utilizar sensores beacon de Bluetooth y puedes utilizar sencillamente, pues yo qué sé, NFC para el acceso a un centro de trabajo o otros valores muchísimo más sencillos como puede ser el número de ventas que te genera un TPV en una cafetería por una mañana, ¿no? O sea, es una combinación de múltiples elementos los que te puede dar una combinación de mapas de calor. Porque a veces nosotros nos hemos encontrado edificios donde nos decían que estaban lejos de la sede corporativa y nos decían, no, nosotros tenemos 80 puestos de trabajo, 80 mesas y sillas, ¿no? Y luego cruzas el indicador de uso del aparcamiento y el indicador de ventas de la cantina comedor y resulta que nunca comen allí más de un 30 o un 40% del personal, ¿no? Y dices, bueno, no creo que el 60% se lleve el Tupperware de casa. Entonces, hay múltiples maneras de encontrar ratios de ocupación. Las más tecnológicas, obviamente, son el uso de beacons, pero requieren una inversión y hay que decidir muy bien dónde los quieres poner. Claro, es que por eso te preguntaba, porque también ahí entras un poco con el tema de la protección de datos, ¿no? Si lo haces con el tema de terminales móviles. No pilla datos. Lo único que pilla es detecta que, o sea, el beacon puedes utilizarlo para que mande push, o sea, que mande, por ejemplo, información de una sala de reuniones cuando alguien entra, si tiene la aplicación de uso de esa sala de reuniones instalada, detecta que hay un usuario y le manda a ese móvil una información o sencillamente lo puedes utilizar para detectar que se ha conectado, que un terminal ha pasado por el área de influencia y lo contabiliza como un punto de paso. Sí. No recaba nada del usuario, a no ser que el usuario dé autorización expresa para ello. Ok, genial, muchas gracias. Jordi, ¿habéis considerado el uso de cámaras de conteo en la entrada y salida de los recintos? Lo habíamos considerado, pero más desde un punto de vista de seguridad corporativa. O sea, hemos tenido algún hurto en los últimos tiempos y era un tema de establecer un tema de Face ID y de grabar y de poder reconocer la cara de las personas que entran. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Al final es una ecuación de coste-beneficio y de cuánto estás dispuesto a gastarte en este tipo de tecnologías, ¿no? O cuánto puedes gastarte.
en este tipo de... Creo que además tendrías problemas con el sindicato. El reconocimiento Sí, facial no está sí, permitido al día de hoy, a no ser por delegación de la privacidad, y es complicado. No, correcto. yo me refería a los sistemas de conteo anónimos, que Ujú. lo que hacen es, digamos, no ven caras, simplemente ven como manchas y térmicas y saben que entra y sale personas. Bueno, con Eh, el tema del COVID, el tema sí, del por COVID, ejemplo, eso seguramente eh, se usará masivamente. tenemos varias ofertas de varios proveedores nacionales e internacionales de cámaras termográficas, ¿no? Mm, Para medir fluctuación de paso de personas y temperatura. De momento, dado que es una inversión sustancialmente gorda para ponerla en todos los sites, no nos lo hemos planteado a no ser que sea mandatorio, porque además también a nivel de seguridad y salud laboral ha habido mucha discusión en si, a ver, tú te tomas un paracetamol 1 hora y media, 1 hora antes de entrar a trabajar claro, ya y te la baja la fiebre. temperatura pues ya te la pueden medir, que no, Sí. no vas a detectar ningún fallo, ¿no? Y ha habido mucha controversia en HSE del tema de si realmente medir la temperatura a la gente era efectivo o no, si alguien quería escaquearse de ser controlado y tenía miedo a generar absentismo, pues se toma un antitérmico y a correr. Mm, Entonces, no, de momento lo tenemos descartado. El tema de cuando tú haces un home, tienes que registrarlo en la herramienta de HR que tenemos en intranet, por un tema de seguro del empleado y por un tema de seguridad y salud laboral. Entonces, sabemos cada día el número de empleados que pueden estar trabajando desde casa si lo solicitamos HR. Y ellos nos pueden dar anónimamente, sin nombres y apellidos, pues el número de personas que ha venido a la oficina. Y eso también nos puede servir para ir haciendo un tracking de cuán efectiva está siendo una determinada medida. De hecho, si entramos para no irnos de tiempo, si entramos en el COVID, que había salido un poco antes de empezar la charla, en cómo los espacios flexibles benefician el poder ser ágiles a una batería de medidas que se van sucediendo semana tras semana. Alguien me ha hecho llegar el input de si los espacios tradicionales son más seguros que los espacios open o colaborativos porque hay menos riesgo de infección, ¿no? Entonces, lejos de pensar que estar encerrado en un despacho propio te va a librar de contagiarte, porque te podrás contagiar por 50 y otro mil sitios distintos de una oficina, y los protocolos de higiene son los que te tienen que salvar de ello. El hecho de trabajar en oficinas flexibles te permiten, antes no sé quién de vosotros lo comentaba, ¿no? Lo de los metros y el distanciamiento. Decir, si yo tengo, primero, política de mesas limpias, espacios no asignados, yo puedo hacer que cada día mi empleado deje su teclado y su ratón inalámbrico, por ejemplo, en su taquilla, en su locker, higienizado, y nadie lo toca. Si él está haciendo home office, nadie le va a tocar ese teclado. Segundo, una política de mesas limpias, sea con espacios asignados o no asignados. Aunque con espacios asignados es muy difícil que el empleado te haga caso y que tenga la mesa limpia, doy fe de ello. En espacios no asignados, cuando tienes una política de que cada día se tiene que dejar todo vacío para el siguiente día, es mucho más fácil al personal de la limpieza desinfectar una mesa. Incluso el propio empleado puede desinfectarla por sí mismo si lo desea durante el día N veces, porque como mucho habrá una carpetita encima de la mesa y es muy fácil de limpiar. En una política de espacios no asignados, y aunque todos somos animales de costumbres y nos sentamos cada día casi en el mismo sitio, tú puedes establecer y decidir que en una isla de 6 mesas los empleados se distribuyan en zigzag, independientemente de donde se sentaran hasta el momento, por ejemplo. Pero a partir de ahora van en zigzag porque entre ellos tiene que haber más de 1,5 metros. Y ya no digo con el colega de delante, sino con el colega de al lado también, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer. Tenemos un service center con 600 personas que lo puedo hacer desde mañana ya y no sería un problema. Y tengo otro edificio en el que tengo que implantar, cuando volvamos de esto, a la política de FlexiDesk y que me requerirá un tiempo, pero, por ejemplo, me es muy complicado poner distancias entre los empleados porque ¿cómo determino el empleado que puede ir y el que no puede ir en función de cómo se sentaban hasta la fecha? Es que
porque tienen todos sus enseres encima de la mesa, ¿no? Desinfectar. Si tengo que desinfectar los fines de semana, una oficina llena de papeles, ¿cómo lo hago? Porque hay que pulverizar líquido. Entonces, aparte del coste que representa, una oficina diáfana y limpia con el mobiliario limpio, es muy, muy fácil pulverizar sin dañar ningún documento si es que me lo requiere, no qué sé, la gran afluencia de público que yo pueda tener, ¿no? No sé, yo le veo beneficios, a pesar de que requerirá, por ejemplo, ciertos matices, como que si te sientas en un espacio no asignado a primera hora de la mañana y hasta ahora, si te ibas de reuniones, te pedíamos que lo liberaras, pues igual te vamos a pedir ahora que te quedes ahí todo el día utilizándolo con la chaqueta o con tus enseres para que no lo utilice otro. Y así nos aseguramos que al final del día se desinfecta el espacio y que nadie más lo ha usado, ¿no? Y más criterios deberemos poner con el uso de los elevadores o con el uso de los phone booths, de decir, oye, pues hasta la fecha eran para telcos de 1 o 2 personas y ahora igual solo lo puede usar uno y cuando salga, pues le pediremos que lo limpie o tener al personal de la limpieza detrás. No sé, lo que está claro es que retos nos vamos a encontrar un saco a la vuelta de todo esto. Muy interesante. Es cierto. Sí. Vamos a tener que hacer una revisión de todas las políticas de uso de las oficinas. Bueno, nosotros para empezar, el tema de la limpieza, o sea, el tema de... Bueno, vosotros y todo el mundo, yo creo, ¿no? Es un creo, tema... Jordi, que sí, y compañía, que el problema no será solamente el adecuar los servicios, sino el sobrecoste que va a suponer para cualquier empresa el adecuar los servicios que presten, sean internos o se presten con empresas externas, con todo esto que viene, porque aparte que no está nada claro, al menos yo no lo tengo claro, tú lo has dicho, las distancias, habrá oficinas donde puedas mantener esas distancias, pero otras no. Entonces, ¿qué haces? ¿Alquilas más sitios o necesitas más espacio para trabajar? O tienes una política flexible que si no la tenías Claro. hasta el momento, pues Claro. aplicas una cuota y haces que tu gente pueda teletrabajar, y no digo que lo obligues, sino pueda teletrabajar un número de días por semana y con eso acabarás teniendo una ratio de desocupación que te permitirá vivir con el mismo espacio que vivías hasta el momento o más o menos relativo. Sí. Entiendo que va a ser una adaptación total, porque el coste de la limpieza, que tú lo has comentado hace un rato, se va a incrementar, no solo porque se dé más limpieza, sino porque igual hay que utilizar otros productos que ahora mismo no se están utilizando, no se han creído necesario utilizar. Pero el coste de mantenimiento, en fin, yo creo que va a dar un modo interesante. Sí, totalmente. Por eso complicado para adaptar las empresas a la nueva normativa. Nosotros nos pillaba en un proceso de deflación, de una parte de la organización crecía mucho y otra parte de la organización decrecía mucho y eso nos liberaba determinados metros cuadrados de espacio que íbamos a subarrendar. Bueno, de hecho estamos en política de subarrendamiento y tenemos una parte de la oficina ya alquilada. Y bueno, el hecho de que vamos a tener ingresos por la parte de la gestión de espacio sobrante nos permite abordar sobrecostes por la parte de la limpieza. Por ejemplo, la limpieza nos estaba bajando con el home office los costes de comedor y cantina. Nos estaban bajando los costes de limpieza por el hecho de limpiar menos plantas que teníamos anteriormente, que ahora, por otro lado, están subiendo en cuanto a gel hidroalcohólico, horas extraordinarias, desinfecciones, con lo cual al final tendrás un flujo de costes que te irá subiendo por un lado, que tendrás que compensar por otras vías y que nosotros estamos intentando frenar pues por otros lados, porque está claro que por la limpieza no vamos a poder hacerlo, obviamente. Jordi, Jesús Chiva de Agustín nos pregunta cómo se gestiona la seguridad corporativa de la empresa cuando se comparte o alquila una zona del edificio para coworking. Nosotros la seguridad, desde que empezamos a convertirnos Nosotros tenemos 2 sedes en propiedad, en Lisboa y en Barcelona. En Lisboa hemos empezado, pero todavía no tenemos alquilado el espacio, aunque lo hemos preparado a nivel de seguridad. Tenemos puertas y control de acceso por tarjeta en todos los vestíbulos de ascensor. Eso era algo que ya teníamos en la sede corporativa.
lo cual nos permite dar altas y bajas a los usuarios en función del perfil de tarjeta y separar los espacios. Entonces, en cuanto a los servicios que alquilamos, nos hemos convertido de una sede corporativa a un campus empresarial en el que prestamos el alquiler en superficie más un coste por servicios prestados. Y estos servicios prestados incluyen facilities, utilities y seguridad. Luego, la limpieza y el mantenimiento, cada inquilino es libre de decidir con quién quiere hacerlo, pero por sinergias y disponibilidad inminente en el site acostumbran a contratar bolsas de horas directamente con nuestro partner principal, que es en este caso es Sodexo, ¿no? Y la seguridad pues es 24 horas, 7 días a la semana. Si antes nos habríamos planteado igual en algún site, pues poner televigilancia los fines de semana, pues ahora es 24/7 y tenemos personal pues las 24 horas. Muy interesante. ¿Hay alguna pregunta más? A ver, en el chat nos pregunta Daniel García, ¿hasta qué punto son exigibles unas condiciones mínimas para trabajar en home, en casa? Normativa PRL, luxes, ventilación, ergonomía. Nosotros o sea, son exigibles. No hay ninguna exigencia, es un acuerdo con los comités de empresa. Es decir, a nivel del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene no hay una normativa establecida de teletrabajo, aplican las mismas normativas que podrían aplicar en cuanto a uso en oficina. Es decir, la persona tiene que tener una correcta silla a nivel de trabajo, pero difícilmente podrá tener una silla de oficina, a no ser que la adquiera él mismo. El tema de la pantalla de visualización de datos, pues yo ahora mismo estoy con un portátil y lo que tengo es elevada la pantalla de un teclado secundario y un ratón, ¿no? En una situación normal, pues tendría la pantalla que tenemos de despacho en casa, pues que la tiene mi hijo, ¿no? El tema es tener establecido una metodología de teletrabajo con el departamento de PRL, acordada con los representantes de trabajadores y que a todo empleado se le haya dado una formación previa de lo que es teletrabajar y lo que no es. O sea, estar tumbado en el sofá con el portátil Claro, no es esto lo es un que PRL tema quiere. interesante y con muchísimas experiencias para compartir, ¿no? De las diferentes Tener una políticas de ventana al lado, teletrabajo de las compañías. ventilación, pues la ventilación, la que puedas tener en una vivienda normal es correcta, pero no se te pide que estés en el sótano de tu casa encerrado o en la bodega. Entonces, que tengas una ventana perpendicular a poder ser, luxes los adecuados, no vamos a medir a casa de nadie, sencillamente aplicar sentido común y hacemos formación online al empleado, que todo el mundo dé lo que de haberla pasado. Y yo creo que ya la última pregunta, porque son casi y media, de Laura Moreno, dice, ¿tenéis un único estándar para el layout de los espacios o tenéis un layout diferente dependiendo del vecindario, del perfil o de las actividades de los equipos? Tenemos un layout estándar para lo que es un workstation. ¿Cuánto debe ocupar por metro cuadrado un empleado? Y salvando el consejo de dirección, que estamos hablando de 10 miembros, que están en OpenOffice, o sea, partiendo de nuestro CEO, está en OpenOffice y en su caso tiene una sala de reuniones anexa, pero es sala de reuniones, no es un despacho. Ellos ocupan un poco más de metros cuadrados y cuando digo un poco más, es un poco más, no 10 veces más. Y tienen espacio abierto como todo el mundo, con un poco más de privacidad. En cuanto al layout del resto de personal, todos están en bench de 6 y no depende del vecindario. Sencillamente depende del número de personas que tenga cada unidad departamental o vecindario o equipo de trabajo. Entonces, eso nos da una ratio de X metros cuadrados por workstation en una planta de trabajo y trabajamos con una ratio holgada. Estamos hablando de 14 metros brutos por workstation, por planta, entre 13 y 14 y medio más o menos. O sea que son anchos, pero bueno, estamos anchos, pero nadie tiene su mesa, todo el mundo tiene su locker y ya está. Muy bien, fenomenal. Jordi, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado esta tarde.
A vosotros. Creo que este tema da para muchísimo más, o sea que invito a cualquier compañía a compartir su experiencia en este ámbito porque me parece interesantísimo y creo que durante los próximos meses vamos a poder compartir muchas experiencias y buenas prácticas de unas empresas a otras. Creo que es el inicio de algo muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Jordi. Aprovecho para deciros a todos, para recordaros que el próximo viernes, día 17, tenemos una webinar a las 11 de la mañana, de 11 a 12, con la colaboración de Deliquia, que nos hablarán de la evolución de la seguridad alimentaria, otro tema importantísimo, en la producción y distribución de alimentos a través de máquinas automáticas, antes y después del COVID. O sea que os invito también el viernes 17 a las 11 de la mañana por si queréis asistir a esta webinar, que seguro que es interesantísima también. Y muchísimas gracias a todos por asistir a esta píldora formativa de IFMA en la nube. Simplemente despedirme yo también, Jordi, te reitero mi agradecimiento por tu participación. Ha sido muy interesante. Simplemente comentaros a todos que el primer decreto que hizo el Gobierno, una de las pequeñas cosas que cambió fue la autoevaluación del puesto de trabajo en teletrabajo. Antiguamente era obligatorio que la empresa lo evaluara, ahora ya no, desde el primer decreto. Y eso, pues supongo que eso va a cambiar en el futuro de cómo tenemos la gestión del teletrabajo. Y como decía Marta, esta experiencia que vamos a ir cogiendo todos en los próximos meses será muy interesante compartirla entre todos los socios. Gracias a todos. A todos vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Rosa, finalizamos la reunión, ¿verdad? Sí, salimos, estaba saliendo yo. Vale. Luego hablamos, ¿vale? Vale. Venga. Chao. Hasta luego.